What is next on our program? ¿Qué vendrá a continuación? Bueno, 5 hermanos del cuerpo gobernante presentarán un discurso cada uno. Presten atención, pues en uno de ellos se va a revelar una explicación actualizada. En otro, el texto del año. Otros discursos serán muy motivadores. Y el último nos informará de un cambio en nuestra manera de predicar. ¿Los he dejado intrigados? Pues para comenzar esta serie de discursos tan fascinante, vamos a invitar a la plataforma al hermano David Splain, quien nos presentará el discurso, la visión del templo de Ezequiel y lo que significa para nosotros. Bueno, ¿disfrutaron de su visita? No la visita a Warwick, Wallkill o Patterson, sino la que hicimos al templo de Ezequiel durante nuestra lectura semanal con la congregación. ¡Qué impresionante fue! Imagínense, se nos llevó a una montaña altísima y vimos el imponente recinto del templo de la visión de Ezequiel. ¿Y qué me dicen del guía? Fue nada menos que un ángel, de apariencia como de cobre, que nos mostró cosas increíbles. Todo eso es muy interesante. Pero, ¿qué significa? Durante muchos años, nuestras publicaciones explicaron que el templo que Ezequiel vio era el gran templo espiritual de Jehová. Llegamos a esa conclusión porque, sin duda, hay ciertas similitudes entre el tabernáculo de la época de Moisés y el templo de Ezequiel. Y pensábamos que el templo de Ezequiel y el tabernáculo representaban lo mismo. Sabemos que el tabernáculo representa el templo espiritual, porque lo dijo el apóstol Pablo. Y, bueno, aunque es verdad que hay similitudes entre el tabernáculo y el templo de Ezequiel, también hay grandes diferencias entre ellos. Por ejemplo, el tabernáculo se centra en el sumo sacerdote y en el sacrificio que éste hacía en el día de expiación. Así que podemos afirmar que apuntaba a lo que Jesús haría en el futuro en su papel de gran sumo sacerdote y al sacrificio que Él haría. Pero, ¿qué hay del templo que vio Ezequiel? ¿Hay un sumo sacerdote? No. ¿Hay un día de expiación? ¿Se habla del día de expiación? No, ni se menciona. Como vemos, hay ciertas diferencias entre el tabernáculo y el templo de Ezequiel. Bueno, aclaremos algo desde el principio. Lo que Ezequiel vio no era el templo espiritual. Veamos por qué. Pero antes, repasemos lo que el hermano Loesch dijo acerca del templo espiritual. ¿Qué dijo? Mencionó que se trata de un medio para algo. ¿Para qué? Él dijo que es el medio por el cual adoramos a Jehová en virtud del sacrificio de Jesús. ¿Y qué sabemos del sacrificio de Jesús? Vayamos a la Biblia, al libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, y vamos a leer los versículos 11 y 12. En Hebreos 9, 11 y 12, Pablo dice: Sin embargo, cuando Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas buenas que han llegado a realizarse, así que el templo espiritual ya existía en el tiempo de Jesús,
porque esas cosas ya habían llegado a realizarse. Sigue diciendo que entró en la tienda más grande y más perfecta, no hecha de manos, es decir, no de esta creación. Y que entró en el lugar santo, no con la sangre de machos cabríos y de torillos, sino con su propia sangre, una vez para siempre. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que el sacrificio de Jesús se ofreció una vez para siempre y que la sangre de toros y cabras ya no es necesaria. Un sacrificio y ya. Después de él, ya no hacen falta ofrendas de grano, ofrendas por la culpa, ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado, porque el sacrificio de Jesús cubre todo. El templo espiritual se centra en el sacrificio de Cristo. Pero, ¿qué fue lo que vimos al recorrer el templo de Ezequiel? Ofrendas de grano, ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa, la sangre de toros y cabras, y hasta la purificación de los sacerdotes, que de ningún modo se ve que hayan sido declarados justos mediante su fe en la sangre de Cristo. Así que hay algo diferente en cuanto al templo de Ezequiel. Lo cierto es que Ezequiel y Pablo hablan de cosas distintas. Si están tomando notas, ahora es el momento de que hagan un pequeño apunte. Pablo nos enseña acerca del medio que Jehová ha puesto para que lo adoremos. Ezequiel nos enseña acerca de, allá voy, las normas que Jehová ha puesto para que lo adoremos. Ezequiel nos enseña acerca de las normas que Jehová ha puesto para que lo adoremos. ¿Y qué aprendemos en esos 9 capítulos de Ezequiel sobre las normas de Jehová? Pues que son elevadas. Sus normas son muy elevadas. Ahora bien, pensemos en esto. ¿Dónde estaba el templo de Ezequiel? ¿Estaba en un monte de altura media, como el monte Moria o el monte de los Olivos de Jerusalén? No. Estaba sobre una montaña muy alta. Un templo situado en una montaña muy alta. La casa de Jehová en una montaña muy alta, tal vez por encima de la cumbre de las montañas. ¿No le suena familiar? ¿Dónde dice la Biblia algo parecido? Ah, sí, en Isaías 2:2. Vamos a leerlo. Isaías 2:2 dice, en la parte final de los días. Eso no es el año 29, ¿verdad? En la parte final de los días tiene que suceder que la montaña de la casa de Jehová llegará a estar firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas, y ciertamente será alzada por encima de las colinas, y a ella tendrán que afluir todas las naciones. De modo que esta profecía nos ayuda a entender cuándo se cumple a mayor escala la visión del templo de Ezequiel. No fue en el año 29 de nuestra era, cuando llegó a existir el templo espiritual, sino que es en la parte final de los días. ¿Y qué se establece por encima de la cumbre de las montañas? Sabemos que es la adoración a Jehová. Así que, como la adoración a Jehová se establece por encima de la cumbre de las montañas en la parte final de los días, la visión del templo de Ezequiel debe cumplirse en la parte final de los días, no en el año 29. Pero la montaña que vio Ezequiel no es lo único que es alto. Él también vio unas puertas que daban paso al área del templo. Esas puertas medían unos 30 metros de altura. También había cámaras o cuartos de la guardia en las distintas entradas para que ninguna persona impura pudiera entrar. ¿Por qué? Porque hay que respetar las elevadas normas morales de Jehová. El templo de Ezequiel tenía otro detalle que llama la atención, y es que había un muro que rodeaba el templo, todo el recinto del templo.
Cada lado medía más de 1,5 kilómetros, mientras que cada lado del templo era de 260 metros. Así que el templo ocupaba una superficie relativamente pequeña en comparación con todo el espacio que había alrededor. Lo vemos en la imagen. Tal vez así nos hagamos una idea. ¿Ven el templo en el centro? Todo ese espacio y luego el muro alrededor. ¿Por qué será así? Jehová da la respuesta en Ezequiel 43:9. Alejen de mí su fornicación espiritual. Cualquiera que supiera cómo era la antigua Jerusalén entendería esto. Porque en aquel tiempo solo había un muro que separaba el templo de las casas. De modo que, cuando la gente se puso a adorar a dioses falsos y a cometer inmoralidad y todo tipo de cosas horribles en las casas, era como si estuvieran llevando esas cosas justo hasta el muro del templo. Por eso dice Jehová, se acabó, basta, no quiero esas cosas cerca de mí. La visión del templo de Ezequiel tiene un cumplimiento a mayor escala y otro a menor escala. Empecemos hablando del cumplimiento a menor escala. En el capítulo 8, Ezequiel describió la situación que había en el templo de su día, el que Salomón había construido. Había 70 hombres ofreciéndoles incienso a cosas que se arrastran y bestias asquerosas, 25 hombres inclinándose al sol y mujeres llorando por el dios Tamuz. Pero, para alivio suyo, Ezequiel no vio ninguna de estas cosas en el templo de la visión. Lo que vio fue que se adoraba a Jehová de manera pura, de la manera que Jehová había dicho y que él aprobaba. De modo que, después de que los judíos fueran liberados del cautiverio en Babilonia, podrían adorar a Jehová de manera aceptable. Así es, después de que los judíos fueran liberados del cautiverio en Babilonia, podrían volver a adorar a Jehová de la manera correcta. Pero recuerden, el título del discurso es El templo de Ezequiel y lo que significa para nosotros. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, dicho sencillamente, ahora estamos viviendo en el tiempo en que se cumple a mayor escala la visión del templo de Ezequiel, y la adoración verdadera ha sido restablecida. ¿Desde cuándo? Bueno, ¿desde cuándo concretamente está la montaña de la casa de Jehová por encima de las cumbres de las montañas? Desde 1919. ¡Qué coincidencia! En ese mismo año, el pueblo de Jehová fue liberado de Babilonia la Grande. Después de esa liberación, vemos que la adoración verdadera va refinándose, haciéndose cada vez mejor. Y desde ese momento, Jehová nos ha ido dirigiendo para que obedezcamos sus elevadas normas. Pensemos, por ejemplo, en sus elevados requisitos morales. Nadie puede llegar a formar parte de la organización hasta que los ancianos se aseguren de que es aceptable a la vista de Jehová. Hace 65 años, cuando yo empecé a predicar, bueno, ya sé que algunos de ustedes empezaron a predicar antes que yo, pero yo recuerdo que hace 65 años solo tenías que entregar el informe para empezar a predicar. Nadie te hacía preguntas. No tenías que recibir ninguna aprobación. Y antes de bautizarte, los ancianos tampoco te hacían preguntas. Ni siquiera había ancianos. Pero eso ha cambiado. Vemos que Jehová ha ido elevando los requisitos. ¿Y qué hay de quienes cometen pecados y no se arrepienten? Hoy dejan de ser parte de la congregación. Pero no siempre fue así. Como vemos, Jehová nos ha ido dirigiendo de forma progresiva, nos ha ido guiando para que tengamos una amistad más estrecha con Él. Pero Jehová también ha purificado a su pueblo en sentido espiritual. Pensemos en cuánto se ha esforzado el pueblo de Jehová desde 1919 para mantener la adoración pura lo más lejos posible de cualquier fuente de contaminación espiritual. Ha rechazado doctrinas falsas y costumbres con raíces paganas e idolátricas. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que ha recibido la bendición de Jehová, y tenemos prueba innegable de ello. Muchas naciones
están acudiendo a la montaña de la casa de Jehová porque han oído que Dios está con su pueblo. Bueno, ¿qué hemos aprendido en este discurso? Esto, que el templo espiritual es el medio por el cual adoramos a Jehová, mientras que el templo de Ezequiel destaca las normas que Dios ha puesto para que lo adoremos. ¿Y qué más hemos aprendido? Esto, que el templo espiritual entró en funciones en el año 29, mientras que la visión del templo de Ezequiel se empezó a cumplir en el año 1919. Qué agradecidos estamos al ángel que nos sirvió de guía en esta impresionante visita al templo. Pero sobre todo, le damos las gracias a Jehová por ayudarnos a ver lo que esta impresionante visión significa para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, hermano Splain, por esa explicación tan buena. Y aunque estuvo más clara que el agua, seguro que veremos el discurso de nuevo, ¿verdad? Así captaremos mejor todos los detalles del discurso, que fue tan interesante y emocionante. Bueno, a continuación el hermano Mark Sanderson del Cuerpo Gobernante nos presentará el discurso titulado Jamás pierda la esperanza. La esperanza es esencial para ser cristianos fuertes. Sin esperanza, no tendremos fuerzas. Proverbios 18:14 dice que el espíritu de un hombre puede soportar su dolencia, pero que si tenemos un espíritu herido, o como dice la nota en la revisión en inglés, si perdemos la esperanza, será difícil aguantar. ¿Cuál es la idea? Que sin esperanza no tendremos fuerzas. Y con poca esperanza tendremos pocas fuerzas. Proverbios 24:10 dice, ¿te has mostrado desanimado en el día de la angustia? Tu poder será escaso. Poca esperanza, pocas fuerzas. Así que vemos que es muy importante que jamás perdamos la esperanza. Hebreos 6:19 dice que la esperanza es el ancla del alma o de la vida. Ahora bien, ¿qué es la esperanza? Es una palabra que usamos a diario, pero ¿qué significa? En los idiomas en que se escribió la Biblia, las palabras que se traducen esperanza comunican la idea de esperar con anhelo y tener la expectativa de que algo bueno suceda. La persona con esperanza no solo desea algo bueno, sino que tiene razones para creer que eso que espera se hará realidad. Pongamos un ejemplo para entenderlo. Cuando estamos en una situación difícil, todos deseamos que aparezca alguien que nos tienda una mano. Pero, ¿y si tenemos un amigo que nos ha ayudado muchísimas veces? Ahora la cosa cambia, ¿verdad? Esa esperanza deja de ser un simple deseo porque tenemos razones para creer que ese amigo nos ayudará. Así es la verdadera esperanza. No es solo desear que algo bueno suceda, sino tener razones de peso para creer que sucederá. Pero, ¿qué podría hacer que empecemos a perder la esperanza? Todos estarán de acuerdo conmigo en que vivimos en un mundo lleno de dificultades y problemas. No hace falta que se lo diga. Muchos de nosotros estamos empezando a sentir los achaques de la vejez. Si usted tiene más de 50 años, seguro que ha tenido que aprender un nuevo vocabulario. Electrocardiogramas, tomografías, triglicéridos, lipoproteínas, y la lista sigue. Bueno, si no sabe qué son esas cosas, ahí lo dejo. Y además de su propia salud, puede que también le preocupe la salud de algún miembro de su familia inmediata, de su cónyuge, de sus padres mayores y de otros.
Quizás hasta se le haya muerto recientemente algún amigo o algún familiar. ¿Y si usted vive en Venezuela? Se nos ha informado que, debido a los conflictos que hay en ese país, para el 10 de agosto, 47 de nuestros hermanos, 47 habían sido asesinados y muchos otros han sido víctimas de terribles actos delictivos. Nos duele mucho lo que les está sucediendo a los hermanos de Venezuela. ¿Y si vive en Texas, México o el Caribe? Seguro que todos se habrán enterado de los desastres naturales tan devastadores que ha habido allí. Algunos de nuestros hermanos han perdido sus salones del reino, sus casas y básicamente todo lo que tenían. ¿Y si vive en Rusia? Los 175,000 testigos de ese país ya no pueden adorar a Jehová en libertad. Bueno, si siguiéramos hablando de todas estas cosas, este no sería el salón del reino. Sería el salón de los lamentos, ¿no es cierto? Pero usted y yo sabemos que esa no es la actitud del pueblo de Jehová. Esa no es la actitud de quienes nos encontramos aquí hoy. De hecho, no es la actitud de ningún siervo de Jehová en ningún lugar del mundo. Sin importar cuántos problemas nos toque enfrentar, nosotros nunca nos rendimos, ¿verdad que no? ¿A qué se debe esto? El capítulo 40 de Isaías nos da la respuesta. Comencemos leyendo el versículo 26. Ahí el profeta nos invita a mirar al cielo y dice, levanten los ojos a lo alto y vean, ¿quién ha creado estas cosas? Es aquel que saca el ejército de ellas aún por número, todas las cuales él llama aún por nombre. Debido a la abundancia de energía dinámica, porque Él también es vigoroso en poder, ninguna de ellas falta. ¿Cuál es el punto? Pues que la fuente de nuestra esperanza, aquel en quien confiamos, Jehová, tiene energía dinámica, en abundancia, y es vigoroso en poder. El versículo 28 añade, ¿no has llegado a saber o no has oído? Jehová, el creador de las extremidades de la tierra, es un Dios hasta tiempo indefinido. Él no se cansa ni se fatiga, no se puede escudriñar su entendimiento. Así es, Jehová es la fuente de poder por excelencia. Él no se cansa ni se fatiga. ¿Nos beneficia eso a nosotros? Sí, porque ponemos nuestra esperanza en Él. Sigamos leyendo en el versículo 29. Está dando poder al cansado y hace que abunde en plena potencia el que se halla sin energía dinámica. ¿Tiene esto algo que ver con adquirir fuerza física? ¿Quiere decir que Jehová renueva nuestras fuerzas en sentido físico? La realidad es que no, pues el versículo 30 declara, los muchachos se cansan y también se fatigan, y los jóvenes mismos sin falta tropiezan. Por tanto, el poder que nos da Jehová no es físico. No se trata de tener la energía de una persona joven. Entonces, ¿cuál es el secreto para obtener esa fuerza de parte de Jehová, la fuente inagotable de poder? El versículo 31 lo dice. Los que estén esperando en Jehová, los que pongan su esperanza en Él, recobrarán el poder. Estas palabras son muy interesantes. Problemas, tensiones, persecución, encarcelamiento, desastres naturales. La lista parece no tener fin. ¿Qué pasa cuando centramos nuestra atención en todos esos problemas y dificultades? Pues que empezamos a sentir que se nos agota la batería, que nos quedamos sin energía. Pero, ¿qué pasa cuando fijamos la atención en Jehová, nuestro magnífico Dios? ¿Qué pasa cuando pensamos en cuánto nos quiere? ¿Qué pasa cuando recordamos todas las veces en las que Jehová nos dio
justo lo que necesitábamos en el momento preciso. Como dice el versículo 31, enseguida empezamos a sentir que recobramos el poder, que se nos va recargando la batería. Y aunque nos hayamos sentido como un arbolito seco y deshojado y a punto de morir, ¿qué pasa ahora? Que es como si echáramos hojas nuevas. Ese poder que viene de Jehová nos revive. Miren lo que dice el final del versículo. Se remontarán con alas como águilas. Correrán y no se fatigarán. Andarán y no se cansarán. ¿Cuál es el punto, hermanos? Sin esperanza, no tendremos fuerzas. Con poca esperanza, tendremos pocas fuerzas. Pero si esperamos en Jehová, tendremos fuerzas ilimitadas. ¿No es así? Si seguimos esperando en Jehová y no perdemos la esperanza, podremos caminar, correr, volar y hasta remontarnos como águilas. Quiero dejar claro, hermanos, que esto no es psicología barata. No estamos hablando del poder de los pensamientos positivos. He visitado muchos lugares en este hermoso planeta y donde quiera que voy, veo con mis propios ojos que Jehová no deja de renovar el poder de sus siervos. Nunca se dejan vencer por los problemas. El poder que Jehová les da los ayuda a aguantar. Pensemos, por ejemplo, en nuestros hermanos de Venezuela. Están teniendo muchos problemas y dificultades debido a los disturbios civiles que hay en el país. Pero fíjense, en el 2014 había 26,252 precursores regulares. Y a pesar de todos los problemas que tienen, en mayo de 2017 se registró una cifra récord de precursores regulares. 34,353. Un aumento de más de 8,000. ¿Qué les parece? Nuestros queridos hermanos no están alcanzando estos logros por sus propias fuerzas. Están recobrando el poder o las fuerzas gracias a que ponen su esperanza en Jehová. ¿Y qué hay de los hermanos en las zonas afectadas por catástrofes? ¿Recuerdan lo que dijo el hermano Bro en el informe que presentó en JW Broadcasting sobre lo que pasó en la isla de Tórtola? El Salón del Reino que los hermanos habían estado usando por décadas quedó totalmente destruido. ¿Pero qué hacían ellos? Todos los días iban y se sentaban a esperar en el estacionamiento del Salón del Reino. ¿Lo recuerdan? ¿Y por qué lo hacían? Porque sabían, es más, estaban seguros de que de allí saldría la ayuda de parte de Jehová. Y tenían razón, así ha sido. El hermano Bro me ha confirmado que el Salón del Reino se va a reconstruir a fin de que nuestros queridos hermanos puedan volver a usarlo. ¿Y qué podemos decir de los hermanos de Rusia? ¿Qué hizo Jehová para renovar las fuerzas de estos hermanos y hacer que remontaran como águilas en medio de los problemas tan difíciles que enfrentaban? Veamos. Desde niños muy pequeñitos hasta ancianos, personas de toda clase y de todas partes del mundo quisieron expresarles a las autoridades rusas lo que opinan sobre lo que está sucediendo con el pueblo de Jehová. Y esto fortaleció los vínculos de nuestra hermandad. Yo no sé qué va a hacer el presidente Putin cuando reciba todas estas cartas, no solo la mía.
Con estas cartas, la organización entera ha demostrado que está apoyando la soberanía de Jehová durante estos últimos días. En cuanto al privilegio, agradecidísima de que Jehová nos haya concedido participar de esta campaña, porque aunque nos separa el idioma y la distancia, nos sentimos unidos a los hermanos de Rusia por el amor que sentimos por Jehová Dios. A los siervos de Jehová tal vez se nos considere una minoría en Rusia, pero somos parte de una hermandad mundial. Y como parte de esa hermandad, yo quería participar en la campaña para escribir cartas. Le escribí al primer ministro para que deje que los hermanos vayan al Salón del Reino. Le escribí esta carta al gobierno ruso para decirles que los testigos son buenos y para pedirles que los dejen adorar a Jehová con sus hijos. Se nos oprime de toda manera, mas no se nos aprieta de tal modo que no podamos movernos. Nos hallamos perplejos, pero no absolutamente sin salida. Se nos persigue, pero no se nos deja sin ayuda. Se nos derriba, pero no se nos destruye. Hermanos, no sabemos lo que nos espera en el 2018. Sin embargo, estamos seguros de que si seguimos esperando en Jehová y jamás perdemos la esperanza, recobraremos el poder. Por eso, es tan apropiado que el cuerpo gobernante haya elegido Isaías 40:31 para que sea el texto del año 2018. Los que estén esperando en Jehová recobrarán el poder. Así es, queridos hermanos, siempre tendremos acceso a la fuente de poder por excelencia si seguimos esperando en Jehová, nuestro magnífico Dios. Muchas gracias, hermanos Anderson. Qué bueno que el texto del año nos recordará la importancia de no perder la esperanza. Ahora, escucharemos al hermano Samuel Hurt, del cuerpo gobernante. Su discurso se titula La obediencia nos protege. Si en este discurso escuchan algo que parece ser una explicación actualizada, ignórenlo. No voy a contarles nada nuevo. La mamá venado deja a su bebé escondido entre la hierba y le dice que no se mueva. El cervatillo obedece. Ella se va y lo deja solo varias horas. El chiquitín únicamente se mantendrá a salvo si la obedece. Ahora, piensen en cuando ustedes eran niños. ¿Verdad que sus padres les pusieron algunas reglas para protegerlos y tenían que obedecer? Acompáñenme a la Biblia. Vayamos a Efesios, al capítulo 6, y leamos los primeros versículos. Ahí dice: Hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandato con promesa, para que te vaya bien y dures largo tiempo sobre la tierra. Todos, aunque seamos adultos,
Somos hijos de nuestro Padre Celestial, Jehová. Y, comparados con Él, siempre seremos como niños. Él espera que le obedezcamos, al igual que usted esperaría, si tiene hijos, que ellos lo obedecieran, siguieran sus consejos y cumplieran sus normas. Cuando obedecemos a Jehová en todo, estamos protegidos. Aquel versículo que leímos sobre los niños, esa parte que dice, para que te vaya bien, también es aplicable a nosotros. Queremos que nos vaya bien. Ese es nuestro objetivo. Queremos ser leales y fieles a Jehová, a fin de que nos diga, bien hecho. Pero a veces, igual que los niños, preguntamos, ¿por qué? ¿Verdad que los niños preguntan mucho, ¿por qué? ¿Por qué cantan los pájaros? ¿Por qué el cielo es azul? No paran de preguntar, ¿por qué? Y usted tal vez ha tenido que decirle a un niño en alguna ocasión, porque lo digo yo. Esa respuesta es un tanto seca y directa, sin duda. Pero, ¿por qué tuvo que responderle así? Tal vez por lo que estaba detrás de la pregunta, detrás de ese por qué. Quizás pensó que el niño era muy pequeño para entender la explicación. Ahora, imagínense, por ejemplo, la siguiente situación. Una niñita de 5 años le pregunta a su mamá, ¿por qué deja Jehová que los niños se mueran de hambre? La niñita acaba de escuchar en la televisión que hay bebés muriéndose de hambre. Entonces, su madre la rodea con el brazo y le dice, bueno, mi niña, eso tiene que ver con el asunto de la soberanía, que se planteó hace mucho tiempo. Algunos de ustedes tal vez se hacían esa misma pregunta cuando eran pequeños, y aún de adultos, cuando no sabían nada de la Biblia. Tal vez se preguntaban, ¿por qué Dios, aún no le llamaban Jehová, por qué Dios deja que los niños se mueran de hambre? Al ver en televisión o en el cine imágenes de niños tratando de alimentarse del pecho de su madre, sin que saliera una triste gota, ni una sola, quizás se preguntaban, ¿por qué? Pero ahora ya saben por qué y también ayudan a otros a entender la razón. Les explican que Jehová no es culpable de la muerte de esos niños, que el culpable es otro. ¿Y por qué Dios no ha hecho nada? Pues por el asunto que se planteó hace tantos años y que tiene que zanjarse de una vez por todas. Y que va a zanjarse de una vez por todas. Pensemos en esto. Jehová les ordenó a los israelitas que mantuvieran represados los manantiales de agua. ¿Por qué? Él no se lo dijo, pero sabemos que los microbios podrían contaminarla, aunque no los pudieran ver. No había microscopios. Se vinieron a inventar a finales del siglo XVI. Pero si confiaban en Jehová y lo obedecían, estarían protegidos. También nosotros tenemos que confiar en Jehová para estar protegidos. Cuando obedecemos a Jehová, recibimos bendiciones. Y lo cierto es que queremos obedecerlo por muchas razones. Él es nuestro Creador, quien nos dio la vida y quien nos mantiene vivos. Si no fuera por Él y por el amor que nos tiene, no estaríamos aquí. Nos moriríamos. Todos sabemos eso. Él nos ama. Y tenemos otra razón. Ha vivido mucho más tiempo que nosotros. Aun cuando vivamos para siempre, nunca habremos vivido tanto como Él. Jehová ha visto mucho más de lo que nosotros jamás veremos. Tiene más experiencia. Ha hecho cosas que nosotros nunca hemos hecho y que tal vez nunca podremos hacer. Les voy a contar algo que me pasó cuando era pequeño. Vivíamos en una casita que tenía chimenea y, en el invierno, nos juntábamos todos en la sala al lado de la chimenea y le echábamos carbón y algunos troncos. Pues, a veces,
se salía alguna brasa de la chimenea y daba a parar a la alfombra o al piso. Entonces, mi padre la agarraba con la mano y la echaba de vuelta al fuego. Y yo pensaba, mira qué cosa, yo lo quiero hacer. Así que, un día, cuando se volvió a salir otra, la agarré. Nunca más. Aprendí la lección. Las manos de mi padre estaban curtidas porque él conducía mulas y tiraba de aquellas riendas todos los días. Y lo hizo por muchos años. Así que tenía esa piel como el cuero. Por eso él sabía que podía agarrar esa brasa unos instantes y soltarla sin quemarse. Yo no sabía eso. No había vivido tanto tiempo como para saberlo. Pero mi padre, sí. ¿Saben? Mi padre tenía 56 años cuando yo nací. Y si todavía viviera, hoy tendría 138 años. Así que yo nunca conocí a mi padre de joven, pero fue un buen padre y también era un hombre fuerte. Jehová creó el sol. ¿Cuál es la temperatura del sol? Bueno, dicen que en la superficie la temperatura es de 10,000 grados Fahrenheit o 5,600 grados Celsius. En el núcleo, en el centro, es de 27 millones de grados Fahrenheit o 15 millones de grados Celsius. Para incinerar un cuerpo humano, el horno tiene que estar entre unos 760 y 980 grados Celsius. Pues, pensemos en esto por un momento, tan solo para tener una idea de la grandeza de Jehová. No es que esto sea cierto, porque no lo sabemos. Lo único que sabemos es que Él creó el sol. Pero para hacernos una idea de la grandeza de Jehová, podríamos decir que Él puede hacer malabares con el sol. Ese es nuestro Dios, Jehová. Sabemos que la Nueva Jerusalén no necesitará el sol para tener luz. La Biblia dice en Revelación 21:23 que la gloria de Dios la alumbrará. Obedecer las instrucciones de Jehová nos protege. Por eso no nos preocupa la gran tribulación. Lo que nos tiene que preocupar es lo que venga antes de la gran tribulación, pues el diablo va a hacer todo lo posible por acabar con nuestra relación con Dios. De eso pueden estar seguros. Y va a intentarlo con cada uno de nosotros. Él no va a elegir a unos cuantos, porque lo que quiere es que todos nos pongamos de parte suya. De modo que no va a perdonar a nadie. Todos vamos a ser probados. Quizás algunos ya han sido probados hasta el límite. No lo sabemos, pero Jehová sí. Si ese es su caso, no se le va a probar más allá de ese límite. Puede que tenga otra prueba, pero ha demostrado que podrá soportar esa prueba. Lo que tenemos que hacer ahora es aprender a obedecer las normas de Jehová. La Biblia dice que la humanidad solo puede ir por dos caminos. Vamos a leerlo. Mateo 7, 13 y 14 dice, «Entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él, mientras que angosta es la puerta, y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan». Nosotros no vamos por el camino ancho. No, son los desobedientes los que van por él, los que hacen lo que les da la gana. Muchísimas personas van felices de la vida por ese camino que lleva a la destrucción. Pero nosotros hemos elegido el camino estrecho, y ese es el camino por el que Dios nos ha dicho que vayamos. Jehová nos ha atraído hacia Él porque ve los corazones. Nosotros tal vez no podamos ver lo que Jehová ve en los corazones, y eso puede ir en contra nuestra si no tenemos cuidado. Porque podríamos empezar a criticar a un hermano por lo que sí vemos. Pero Jehová perdona eso. Deja que la sangre de Jesús lo cubra. Él busca lo bueno en nosotros y se centra en eso. Quiere que esa persona tenga vida eterna y la va a ayudar, aunque nosotros no veamos lo bueno que Él le ve.
Hermanos, puede que dentro de poco nuestra obediencia se ponga a prueba como nunca antes. No pensemos que, porque hayamos aguantado en el pasado, tendremos éxito ahora. Tampoco deberíamos pensar que somos tan espirituales y tan santos que nunca vamos a ceder bajo presión. Ahora es el momento de acostumbrarnos a obedecer. No esperemos a que vengan las pruebas. Pedro, uno de los apóstoles más fuertes de Jesús, salió huyendo con los demás apóstoles la noche en que arrestaron a su maestro. Y, aunque sabemos que Pedro lo siguió a escondidas desde lejos, desde una distancia considerable, cuando le preguntaron si lo conocía, comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien hablan». Eso dice Marcos 14:71. Eso lo dijo Pedro. ¿Somos nosotros tan fuertes como él? Tal vez sí. Tal vez no. Y es ese tal vez no lo que nos preocupa. Así que no nos confiemos pensando que llevamos muchos años en la verdad. Quedémonos en la verdad. Y la única manera de lograrlo es permaneciendo cerca de Jehová. Él nos ha ayudado a alcanzar el equilibrio espiritual. Y queremos hacer todo lo que podamos por conservar ese equilibrio para nunca tropezar y caer. Es gracias a Jehová y Jesús que estamos en la verdad, así que confiemos en Jehová de todo corazón. La Biblia dice: el que confía en Jehová será protegido. Y de eso trata este discurso, de la obediencia y de pedirle a Dios que nos proteja. Necesitamos ayuda para seguir despiertos en sentido espiritual, y recibimos esa ayuda mediante los hermanos. La Biblia dice: considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes, sin abandonar el reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y tanto más al contemplar ustedes que el día se acerca. Pongamos un ejemplo. Usted va conduciendo de noche y está lloviendo. Va escuchando la lluvia caer sobre el auto y el ruido de los limpiaparabrisas, que van de un lado al otro del cristal. Las luces de los demás autos hacen que se le cierren los ojos. Y le está entrando sueño. Da una cabezadita. Está a punto de quedarse dormido. Su esposa le da un manotazo. Va en el asiento de al lado. Su esposa le da un manotazo. Y usted se despierta. ¿Se alegra de que le hayan pegado? Ella sí. Cada reunión a la que vamos es como un manotazo que nos da alguien que nos quiere para que no nos durmamos. Así que seamos obedientes, no faltemos nunca y estaremos protegidos. Nuestra vida depende de eso. Muchas gracias, hermano Heard. Bueno, no sé ustedes, pero yo he apuntado por lo menos 2 puntos nuevos. Tenemos que tener la piel de elefante y dejar que nos den manotazos. ¿Saben qué? A mí me encantó el discurso. Yo daba discursos así antes. Pero me dieron este trabajo. Lo siento, hermano Heard. He esperado 12 meses para decírtelo.